Es difícil dar una definición unívoca o universal de los medios alternativos de resolución de conflictos, a pesar de que existe cierto consenso sobre sus características principales y es hasta cierto punto sencillo identificarlos, o al menos identificar a los más importantes o a los más conocidos de entre ellos. Así, por ejemplo, la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje son casos que vienen a la mente casi de manera automática cuando hablamos de los medios alternativos. Pero la definición puede complicarse o puede ser difícil por múltiples razones. Para empezar, la denominación misma, medios alternativos de resolución de conflictos, no es de uso universal, ¿no? Hay autores, hay legislaciones que utilizan denominaciones distintas. Por ejemplo, medios amistosos de resolución de conflictos, medios privados de resolución de conflictos, medios colaborativos de resolución de conflictos, entre otros, ¿no? Y la variación o la variedad de definiciones no es irrelevante, ¿no? En realidad, cada definición encierra o engloba una realidad diferente. Por ejemplo, el arbitraje, que es el medio alternativo de resolución de conflictos más practicado en el Perú, no calificaría como un medio amistoso de resolución de conflictos como si lo serían la negociación, la mediación o la conciliación. El arbitraje, querámoslo o no, reproduce la estructura agonística o adversarial del proceso judicial, ¿no? ¿Por qué, en todo caso, utilizamos nosotros la denominación medios alternativos de resolución de conflictos? En este caso, principalmente por una razón pedagógica, porque creemos que el término alternativo es el mejor punto de inicio para explicar el fenómeno. Cuando uno habla que algo es alternativo, está necesariamente suponiendo que existe una vía o un medio regular o canónico. Para nadie es un secreto que la vía regular o canónica para resolver conflictos entre las personas es la vía judicial. Digamos que, para concluir, es posible decir que los medios alternativos de resolución de conflictos son todas aquellas formas extrajudiciales que tienen las partes, las personas, para resolver conflictos con relevancia jurídica. Pero estos medios o formas extrajudiciales no cayeron del cielo, tienen una historia y esa historia es importante para entender sus condiciones, sus alcances, sus limitaciones, que también es importante, sus limitaciones y por último su utilidad. Tal como los conocemos el día de hoy, los medios alternativos tienen un origen relativamente reciente en el mundo anglosajón. Cuando uno estudia el surgimiento, la historia de su surgimiento en los Estados Unidos, se da cuenta que tiene avances y retrocesos, ¿no? A mi juicio es posible distinguir por lo menos tres grandes movimientos o fenómenos que confluyeron para el surgimiento y consolidación de los medios alternativos en los Estados Unidos. El primero de ellos fue un movimiento esencialmente social, ¿no? En la década de 1960 en los Estados Unidos hubo diversos movimientos de carácter social. Sin duda el más conocido fue el movimiento por los derechos civiles, pero también hubo un movimiento de reforma legal, ¿no?, que acusaba al litigio o a la justicia formal de ser muy costosa y de ser poco receptiva a las necesidades de los litigantes, ¿no? La idea de esta reforma legal era acercar la justicia a las personas, ¿no? Y se llegaron a hacer experimentos concretos, ¿no? Se llegaron a crear, por ejemplo, los denominados centros de justicia vecinal, que empoderaban a las comunidades, que hacían que las partes tuviesen una mayor participación en la resolución de sus propios conflictos, ¿no? Y que buscaban, y esto es importante, tenían la aspiración de buscar la reconciliación entre las partes más que el castigo o la sanción. Un segundo movimiento es un movimiento empresarial, ¿no? Es decir, las críticas que los empresarios tenían al litigio formal
eran muy importantes ya para la década de 1970. Consideraban que el litigio formal consumía mucho tiempo, ¿no? Afectaba relaciones comerciales, ¿no? Tenía resultados que eran inciertos y que en general resultaban en un desperdicio de energía, de talento. En 1977 se crea una organización denominada Center for Public Resources. Surgió del encuentro de, por un lado, los abogados internos de las empresas y por otro lado, los abogados de los bufetes o estudios de abogados, ¿no? Que brindaban servicios externos a esas mismas empresas, ¿no? El propósito de esta organización era encontrar vías alternativas al litigio judicial, vías que fuesen menos costosas, ¿no? En tiempo y en dinero. Y es así como hacia el año de 1984 aproximadamente, este organismo, esta organización, emite una declaración de principios que debía ser suscrita por cada empresa. Esta declaración de principios empezaba diciendo: reconocemos que existen vías distintas a un litigio judicial, ¿no? Que son menos costosas y más eficientes. Y terminaban, digamos, con un compromiso concreto. Nos comprometemos a que, si surge una controversia con otra empresa que haya suscrito también esta declaración de principios, nos comprometemos a explorar vías alternativas como la negociación, la mediación o la conciliación antes de recurrir a un litigio judicial, ¿no? Y poco después se emitió también una declaración de principios que debía ser suscrita ya no por las empresas, sino por los estudios de abogados, que añadía algo muy importante, ¿no? Que se comprometían los estudios de abogados a que sus miembros conociesen, aprendiesen sobre medios alternativos de resolución de conflictos. Y esto, en el fondo, es el corazón del fenómeno. Un tercer movimiento que explica la evolución y consolidación de los medios alternativos sería uno que yo denominaría movimiento académico institucional, que tuvo un hito importante en 1976 con la organización y la celebración de la denominada Conferencia Pound. Esta conferencia se hizo en honor a un académico norteamericano que 70 años antes había dado una conferencia muy importante y que tuvo enormes resonancias en el mundo legal de los Estados Unidos, ¿no? Me refiero a Roscoe Pound, que había dictado esta conferencia relacionada a la insatisfacción y a las causas de la insatisfacción de las personas con la administración de justicia, ¿no? En 1976, el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos fue quien organizó esta conferencia, junto con otras personas del comité organizador, que tuvieron un propósito similar, es decir, analizar los problemas que estaba enfrentando la administración de justicia en los Estados Unidos en ese momento. Yo creo que es a raíz de esta conferencia que poco a poco se comenzaron a introducir en las currículas de estudio de las facultades de Derecho de los Estados Unidos cursos que antes no existían, como negociación, como mediación, como arbitraje, a fundarse algunas revistas especializadas. Y es también a raíz de esta conferencia que hubo algunos esfuerzos por incentivar grupos de profesionales, de expertos, que ayudasen a encontrar, digamos, la forma de promover estas vías alternativas al litigio judicial. Cuando uno estudia toda la efervescencia que hubo durante la década de 1980 en los Estados Unidos, se da cuenta que también hubo muchas críticas. Críticas que eran muy lúcidas y que de alguna manera anticiparon lo que serían las limitaciones o los problemas que esta nueva visión de la justicia podía tener, ¿no? Si es que no se adoptaba con ciertas precauciones. Si bien el surgimiento de los medios alternativos respondió a una crisis de la justicia oficial, esto no significa que esta última deba ser abandonada o superada. De hecho, la negociación, la mediación o el arbitraje funcionan mejor y son más eficaces en aquellas sociedades en las que el poder judicial también funciona y también es eficaz, ¿no? Entonces, no se trata aquí de crear, digamos, dicotomías irreductibles entre la vía judicial, por un lado,
y el resto de vías por otro lado. De lo que se trata es de que las partes sepan que frente a una determinada controversia pueden tener a su disposición una pluralidad de vías para resolver esa controversia. En ese sentido, en nuestro medio, por ejemplo, el arbitraje ya se encuentra bastante desarrollado y está bien que así sea, pero queda una deuda pendiente o un trabajo por hacer, digamos, en relación con el resto de medios alternativos. Loïc Cadier señala en uno de sus libros que la cláusula de solución de controversias es la cláusula pesimista en un contrato, mientras que el resto de disposiciones contractuales se fundamentan y prevén el encuentro de voluntades. La cláusula de solución de controversias más bien descansa y prevé el desencuentro de voluntades, la discordia. En el fondo, la práctica de los medios alternativos no es otra cosa que darle a las partes la posibilidad de reparar ellas mismas ese desencuentro o discordia, antes de darle el poder a un tercero, sea este un juez o un árbitro, porque ese tercero puede hacer un buen trabajo, como también puede que no haga un buen trabajo, ¿no? Nadie dice que una solución negociada sea necesariamente sencilla o fácil, al contrario, puede ser bastante tortuosa si es que la relación entre las partes se ha desgastado, pero es importante que las partes y sus abogados se apliquen con seriedad a la posibilidad de aplicar estas alternativas. Muchas gracias.